hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diga conmigo, era necesario. Dele un aplauso, Señor, y puede sentarse. ¿Cuánto alaban a Dios? Mira al que te queda al lado y dile, era necesario. Dile otra vez, era necesario. Bendito sea Dios. En el libro de Corintios, en el capítulo 13, las últimas palabras del apóstol Pablo en ese libro es que la gracia de Dios, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y la palabra comunión en el griego, uno de los significados de compañerismo, asociación, trabajar con, tener amistad con alguien. Es impresionante ver la oración del apóstol Pablo para la iglesia, que la asociación y el compañerismo de ustedes sea con el Espíritu Santo. Somos socios del Espíritu Santo cuando nos rendimos al gobierno, a la dirección y a la voluntad del Espíritu de Dios. Meditaba yo un poco ayer y mientras hablaba con Dayana algunas cosas, cayó en mi espíritu esta palabra y quiero compartirla con cada uno de ustedes. La gloriosa salvación de Zaqueo y su casa. La vida de Zaqueo, dice la Biblia, que cambió aquel día en que Jesús entró a su casa. Jesús estaba entrando por Jericó. En Jericó sucedieron muchos milagros y muchas cosas que son notables y que Dios la dejó allí escrita para enseñarnos principios. Por ejemplo, en Jericó, Bartimeo comenzó a caminar sin ver, hasta que pudo atraer la atención y capturar el milagro para poder recibir la vista otra vez. La ceguera de Bartimeo fue quitada de su vida, no solo por el poder de Dios, sino por la actitud de fe que él tuvo frente al poder de Dios. Cuando él tuvo conocimiento de que Jesús estaba pasando por cerca de él, él no se quedó quieto, sino que comenzó a moverse en dirección a lo que él creía que podía suceder: recibir la vista. Cuando nosotros ponemos nuestra actitud y nuestra fe positiva en que Dios sí lo va a hacer, sí lo puede hacer y sí lo quiere hacer, nosotros seremos tocados por ese poder de Dios que nosotros estamos creyendo. Cuando Eliseo estaba muriendo de la enfermedad que murió el profeta, la palabra de Dios dice que él mandó a buscar a aquel rey y le dijo: abre la ventana y toma el arco y tira la flecha. Y él tiró la flecha y Eliseo profetizó: saeta de Jehová, saeta de salvación. Y luego le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces. Y el profeta se enojó y dijo: si lo hubiese golpeado 4, 5, 6 veces, hubiese destruido a tus enemigos. Cuando tú analizas un poco este panorama, te das cuenta que Dios no todo lo va a hacer por ti, que hay cosas que tienen que ser iniciadas, que tienen que ser provocadas por tu actitud de fe. Primero él le dijo: abre la ventana. Nosotros estamos acostumbrados a que Dios nos abra la puerta, pero hay veces en que Dios dice: abre tú la puerta. Y le dijo: toma el arco. Y la profecía de Eliseo sobre la victoria de Israel contra sus enemigos comenzó a tomar curso cuando el rey abrió la ventana y tiró la flecha. Dile a alguien: abre tu ventana, porque el tiempo de tirar flecha en tu vida ha llegado.
El tiempo de materializar y provocar que la palabra de Dios te alcance ha llegado. Alguien diga aleluya. Dice la Biblia que golpeó 2, 3 veces y se detuvo. Y ese es un tema muy tremendo, porque el ánimo de este hombre se cayó, comenzó muy bien y al final se detuvo. Su falta de fe, su actitud y el no ser constante le dejó tener solo 3 victorias. Y a lo largo y a lo ancho de la vida es lo que vemos en muchos cristianos. Comienzan con entusiasmo, comienzan con fe, comienzan con ánimo, pero al pasar días comienzan a desanimarse, dejan de golpear, dejan de creer, dejan de hablar, dejan de orar, dejan de buscar a Dios y terminan con poca victoria, cuando Dios quiere que tú tengas victoria total, que tú puedas crecer en todas las direcciones según el plan y el propósito de Dios para tu vida. Alguien alabe a Dios. Zaqueo, volviendo a Zaqueo, en esta ciudad de Jericó, cuando Jesús estaba entrando, Zaqueo escuchó que él estaba por pasar cerca de su casa y él quería conocerlo. Él quería saber quién era Jesús. Él había oído de los milagros, había oído las cosas maravillosas que Jesús hacía a la gente. Y nació en él un deseo, un hambre, por lo menos conocerlo, mirarlo aunque sea de lejos, poder contemplar el rostro, la personalidad de Jesús. Y ese era un deseo que había en este hombre, Zaqueo, que era publicano, cobrador de impuestos. Era un hombre muy rico, un hombre que tenía mucho dinero, a quien los judíos odiaban, porque él lo saqueaba, lo engañaba o le cobraba impuesto de más. Lo cierto que era un hombre muy, pero muy rico en aquella región. Y Zaqueo, olvidando quién era y olvidando la riqueza y olvidando incluso lo malo que él se había comportado, echando a un lado su pasado, echando a un lado su riqueza, poniendo su negocio a un lado y diciendo, hoy no voy a cobrar impuestos, hoy no voy a hacer más dinero, hoy yo quiero conocer a ese Jesús que la gente habla en toda la región de Jerusalén. Quiero saber cómo es Él, quiero conocer a Jesús. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. Miles de personas jamás podrán conocer a Jesús mientras tengan una actitud donde su prioridad sea su dinero, donde su prioridad sea su negocio, donde su prioridad sea su nene, donde su prioridad sea su trabajo, donde su prioridad sea su familia, su esposa. Jamás podremos profundizar en un conocimiento profundo en Dios mientras no pongamos prioridad en que Dios está por encima de la esposa, Dios está por encima de la familia, Dios está por encima del trabajo, Dios está por encima de la ganancia, Dios está por encima del negocio. Hasta que no entendamos, alaba lo que vive, que no hay nada en esta tierra más glorioso, más poderoso, más emocionante que conocer a este Cristo y a este crucificado. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo tengo por estiércol, por basura, por conocer a Cristo. Alábalo porque Él vive. El conocimiento de Cristo produce en mí vida eterna. El conocimiento de Cristo produce en mí sanidad, produce en mí dimensiones, produce en mí su presencia. Cuando conozco a Cristo, conozco la paz. Tiene que alabar a Dios. Algo está sucediendo aquí ahora mismo. Hay algo sucediendo, porque el conocimiento del Cristo de la gloria, si hay algo que debemos de exaltar,
Nele boto lo bocandele bocondele bosa. Mira mondo. Di conmigo, Dios quema todo dardo del enemigo. Dios desaparece todo talgo de brujería. Dios. Dale ese aplauso a Dios. Puedes sentarte. Conocer a Cristo es vida eterna. Cuando entendemos que un hombre como el apóstol Pablo, lleno de conocimientos gigantes, que conocías profundidades de la escritura, determinó dejar todo a un lado por conocer a Cristo y a este crucificado. El afán de Pablo no era ver milagros. El afán de Pablo no era echar fuera demonios. El afán de Pablo era conocer a Cristo. Pero como si ya él lo había recibido. No, él está hablando de un constante búsqueda por conocer más de este Cristo glorificado. Y este Nicodemos nos da un ejemplo gigantesco a lo que nos justificamos, a lo que decimos que tenemos mucho trabajo, a lo que decimos que no podemos, a lo que decimos que mis hijos hay que criarlos, a lo que decimos que tenemos mucha responsabilidad. Nicodemo dejó todo a un lado, Zaqueo, y dijo: yo quiero conocer a ese Cristo que la gente habla. Yo quiero conocerlo aunque sea de lejos. Por lo tanto, yo les digo a ustedes como siervo del Señor, y les digo desde la experiencia de 25 años sirviéndole a este Jesús de Nazaret, que nadie tendrá profundidad en Dios, que nadie alcanzará nada de Dios hasta que no le dé prioridad a Jesús en su vida, hasta que entienda que Jesús debe de ser el primero en todo lo que hacemos, que de vez en cuando hay que poner el trapo de trabajo a un lado, que de vez en cuando hay que poner el papel de dinero a un lado, que de vez en cuando los carros hay que tirarlo, y hay que entender y decir: Dios, yo te quiero conocer a ti, porque el cielo, la tierra pasará, y eso incluye tu empleo, y eso incluye tu dinero, y eso incluye tu fama, y eso incluye el carro, y eso incluye la familia, pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hay alguien que se levante hoy como ese Zaqueo y diga: todo lo pongo a un lado, yo voy a conocer a ese Cristo de gloria. Nadie podrá tener una comunión genuina si no le da prioridad a Dios. Zaqueo era rico. Yo los junto a todos ustedes y no tenía más dinero que Zaqueo. Cuando la Biblia dice que alguien es rico, lo juntamos a todos ustedes con todo su negocio y con toda la pequeña empresa que tienen y con todo lo que venden carros. Junten todo su carrito, junten todo su dinerito, su $500,000, sus 300,000, la casita que tiene en El Salvador, junta la que tiene en México, y tú no te puedes comparar la riqueza de Zaqueo. Y si ese hombre que era más rico que tú entendió que había algo más importante que el dinero, ¿por qué tú quieres amar las cosas terrestres más que la cosa celeste? Necesitas liberación. Zaqueo dijo: ni el dinero me va a detener. Incluso él dijo: ni mi pasado oscuro va a detener mi encuentro con Jesús. Yo sé lo que hice, yo sé lo pecador que soy, pero hoy delante de mí está pasando la única oportunidad que me puede sacar de este lodo y de esta oscuridad, un encuentro con Jesús. Ese es el mayor problema, el no priorizar a Dios. Cuando nosotros le damos más importancia a lo que sentimos que a lo que creemos. Cuando un creyente, una persona es nacida de nuevo, Dios crea un hombre interior nuevo. Tu espíritu lo resucita.
Y se supone que desde ese momento en adelante tú no puedes andar según tu alma, sino según tu espíritu. La alma son las emociones, los pensamientos y la voluntad. El problema de nosotros es que queremos dejar que el alma nos dirija. Y por eso somos un montón de emociones que solo buscamos cuando sentimos. No, yo no me siento bien en esta iglesia, me voy a otra. En otra no me siento muy bien, me voy a otra. Son personas que aunque ya son nuevos en Cristo, lo que le está dirigiendo es su alma, sus emociones, sus pensamientos y su propia voluntad. Mas el que camina por su espíritu, en el espíritu, no se mueve por lo que siente, se mueve por lo que cree y por la dirección plena del Espíritu Santo de Dios. Y si algo hay que resaltar de Zaqueo, quisiera dejar el mensaje aquí, pero Dios me ha convencido de que continúe. Si quisiéramos realmente tomar un ejemplo grande de este gran pecador, no era apóstol, no era un maestro, no era un Abraham, no era un hombre que resaltaba por sus oraciones, era un simple pecador engañador, pero que un día tomó la decisión de dejar todo a un lado para tener un encuentro con Jesús. Él nunca se imaginó que Jesús le iba a poner atención, y ese es un misterio de mi Señor. Él siempre pondrá atención a los que le ponen atención a Él. Él siempre se dejará hallar de aquellos que le buscan. Él siempre abrirá las puertas de aquellos que se la tocan. Él siempre le responderá a aquellos que le clamen. Así que yo te profetizo hoy que ya no hay por qué estar esclavo. Jesucristo puede liberarte. Ya no hay por qué estar frío espiritual. Él es la llama encendida que nos prende. Alaba lo que Él vive. Y siguiendo la historia, Zaqueo tenía un problema. Era pequeño también, y la multitud era demasiada. Y él dijo: mi tamaño no me va a dejar verlo, pero mi hambre me va a dar camino. Y dijo: no lo puedo ver porque soy pequeño. Ver a un hombre rico subiéndose a un árbol era para provocar risa, pero Zaqueo desde su corazón mató la burla. Se olvidó de lo que iban a hablar, se olvidó de lo que podían pensar, se olvidó de su estatus social. Zaqueo se reunía con gente rica, con gobernantes, y ahora ver un hombre tan importante enganchado en un árbol. Pero Zaqueo dijo: no importa la imagen mía, yo quiero verlo. Aunque así provoque risa, yo quiero verlo. Aunque así la gente se ría, yo lo quiero ver. Aunque el gobernador, amigo mío, se burle de mí, yo hoy voy a ver a ese Cristo que todo el mundo dice que tiene palabra de vida eterna. Y se subió a ese árbol. Qué inspirador es ver un hombre buscar a Dios de esa forma. Sus obstáculos no lo detuvieron. Lo que le faltaba no lo detuvió. Le faltaba tamaño, pero eso no lo detuvió. Es que cuando alguien se dispone a buscar a Dios, lo va a buscar como sea. Si no tiene carro, va a pedir un ride, va a llamar, va a hacer algo. Si está nevando, se va a nevar, pero va a venir. Si está lloviendo, se va a mojar, pero va a llegar. Pero cuando vemos montones de gente poniendo obstáculos, no puedo porque me duele la uña, me duele el moño, me es esto, no tengo carro y no tengo esto. Pero Dios te estás mirando. Dios ve cómo tú buscas carro para ir al cine. Dios ve cómo tú buscas carro para ir al mall. Dios ve que lo que está poniendo es excusa de que no quiere buscarlo. Pero Dios dice: si tú no quieres, hay un Zaqueo que se va a enganchar en el árbol. Hay un Zaqueo que va a traerme atención. Hay un Zaqueo que está listo para que yo viva en su corazón. Alguien alabe la gloria de Dios. Yo no sé usted, pero yo estoy como Zaqueo. Yo no quiero a Jesús en las calles. Yo no lo quiero en la multitud. Yo lo quiero en mi casa. Yo lo quiero conmigo. Alábalo. Yo lo quiero conmigo. Hoy yo profetizo que Jesús va a caminar en las casas de alguien. Hoy profetizo
¿Sigo paro? ¿Cómo puedo explicar lo que acabo de ver? Jesús me hace mirar que mientras voy hablando hay espíritu desatándose, hay ángeles caminando en Estados Unidos, en Latinoamérica, porque hay visitaciones específicas de Dios para este saqueo de las naciones. Alguien alabe a Dios. Denle ese aplauso al Rey Todopoderoso. Y se sube Saqueo en el árbol. Y ahí está enganchado. Todo el mundo está pasando. Pero Saqueo está esperando el momento que él pase. Saqueo no está pensando en otra cosa, ni en negocio, ni en dinero. Él dice, lo voy a ver. Nada me lo va a impedir. Todo el mundo estaba alrededor de él. Saqueo estaba encima de la gente. Cuando tienes anhelo por Dios, Él te eleva por encima de la gente. Y Jesús iba caminando. Lo voy a repetir. Cuando ponen prioridad a Dios, notarás que Dios te pondrá por encima de la gente común. Jesús iba caminando allí y miró hacia arriba. Y digo, Saqueo, date prisa, baja del árbol. Jesús detuvo su conversación, su predicación o lo que estaba haciendo. Se detuvo, se paró. La gente dijo, ¿por qué se para el maestro? Porque alguien hizo lo que nadie estaba haciendo. Y cuando tú haces lo que otro no hace, captará la atención de Dios. De ello es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, la recompensa es porque ellos serán consolados. ¿Me siguen? Cada uno de esos puntos trae una bendición. Y hemos estado compartiendo sobre cada una de ellas. Por ejemplo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Diferente al bienaventurado pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El de corazón limpio ve a Dios. Pero hoy vamos a hablar, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dile a alguien, bienaventurado los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Alguien que mantiene la paz. Diga conmigo, la paz. Alguien que donde lo maldicen, él bendice. Alguien que cuando le hacen mal, él hace bien. Un pacificador es alguien que mantiene la paz donde otros quieren guerra. El pacificador sabe mantener la paz donde la mayoría de gente quiere pleito, discusión y confrontamiento. Porque el pacificador ve más allá de lo normal. El pacificador mide la guerra y mide las consecuencias. Y él entonces discierne y dice, conviene la paz y no la guerra, porque la guerra traerá más destrucción que la paz. Entonces el pacificador es alguien que produce paz y crea paz en medio de cualquier controversia. Por ejemplo, es contradictorio, pero es así. David era un guerrero, pero era un hombre de paz también. David solo ejercía la guerra con los enemigos de Jehová, pero con aquel que se humillaba, él mantenía la paz. La Biblia habla que cuando David huía,
de Absalón, su hijo, que quería usurpar el trono y lo usurpó, lo tomó, David, en vez de enfrentar a Absalón, midió la consecuencia y sabía que su hijo podía morir y que podía haber derramamiento de sangre. ¿Qué prefiere David? Huir de la guerra. Y huyó de la confrontación, no por miedo, sino porque era un pacificador. Y cuando él iba huyendo de Jerusalén, entró a cierta pequeña ciudad, a cierta aldea. ¿Cuánto bendicen a Dios? Y un hombre llamado Simei comenzó a burlarse de David y a preferir palabras en contra de David y a maldecirlo y a decirle: todo esto lo ha hecho Jehová. Él creía que hablaba de parte de Jehová y no era Jehová. Y comenzó a burlarse y comenzó a injuriar a David. David, que está pasando un momento bien difícil familiar, está pasando una crisis horrible, está temblando, está lleno de angustia. Y este hombre añade más angustia a David. Y dice la Biblia que cuando él iba caminando, dice que los guerreros de David, iba un grupo a la derecha y otro a la izquierda, cubriendo al hombre de Dios. Porque David era considerado la lámpara de Jehová en Israel. Y a pesar de que David estaba en un proceso tan difícil, los guerreros se quedaron rodeándolo. Porque no es lo mismo ser fiel que ser leal. Hay gente que son fiel a algo pero no son leal. Sigo paro. Hay gente que son fieles a una misión pero no son leal a la mujer de Dios o al hombre de Dios. Los guerreros de David no solo eran guerreros que peleaban batalla, eran leal alrededor del varón de Dios. Y cuando van caminando, uno de los guerreros, eran tan temibles esos hombres, que la Biblia dice que su rostro parecía rostro de león. Eran tipos listos para matar y mataban gigantes. Ellos no le tenían miedo ni a lo alto, ni a lo fuerte de los gigantes, ni al ejército. Ellos empuñaban las manos y peleaban las batallas de Jehová. Y uno de los guerreros le dice: Señor, permíteme subir a donde está ese hombre y traerte la cabeza en la mano. Mira lo sanguinario que eran esos tipos. Y David le dice: ¿qué tú tienes? No lo hagas. Déjalo, que tal vez Dios escuche su maldición y su burla y la torne en bendición para mi vida. ¿Cuánto bendicen a Dios? Ese hombre le tiraba piedra a David. Sin embargo, David no reaccionó ni accionó conforme a como había accionado ese hombre. David reaccionó de la forma que nadie esperaba, como un pacificador. David sabía que solo tenía que decir sí, y en menos de 5 minutos la cabeza de ese hombre estaba en el piso. Pero David, a pesar de tener todos los recursos para defenderse, David dijo: no, dejemos que sea Jehová que traiga justicia. Y aquí aprendemos 2 puntos de David. Primero, no respondió a sus enemigos igual como ellos lo trataron. David tenía toda la capacidad, pero mantuvo la paz y fue un pacificador. Segundo, evitó la guerra y el derramamiento de sangre. Por eso es bienaventurado los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Fíjate, serán llamados hijos de Dios. No seremos llamados hijos de Dios por echar fuera demonios, por hablar en lenguas y misterio. El apóstol Pablo dice: yo puedo hablar toda la lengua y aún entregar mi propio cuerpo, y si no tengo amor, nada. Alguien alabe la gloria de Dios. Pablo dice: puedo tener la fe de mover un monte, que esa fe casi nadie la tiene, de trasladar los montes, eso está en Corintios 13, pero si no tengo amor, nada.
Porque todo mensaje que no nace del amor no viene de Dios. A su nombre. Entonces, David, ay, alaben la gloria de Dios, mantuvo la paz siendo un guerrero. No era que tenía miedo, era que él era un pacificador. Y los pacificadores somos o serán llamados hijos de Dios. No somos hijos de Dios por tener la Biblia en las manos. No somos hijos de Dios por venir al templo y levantar las manos y gritar hasta que la garganta se rompa. No somos hijos de Dios por hablar lenguas tan misteriosas que la gente diga que espanto. Cuando hacemos milagros, cuando echamos fuera demonios, no demostramos que somos hijos de Dios. Demostramos que Dios es poderoso a través de nosotros. Los dones hablan de quién es mi Dios. Los frutos hablan de quién soy. Alguien tiene que alabar a Dios. A su nombre. Entonces, no somos llamados hijos de Dios por hacer grandes milagros. Alguien alabe la gloria de Dios. A su nombre. ¿Qué dice la Biblia sobre quiénes son los hijos de Dios? ¿A quién cataloga la Biblia como hijos de Dios? En este mismo capítulo de Mateo 5, Jesús hace referencia 2 veces de eso, de hijos de Dios. Lo primero que dice los pacificadores. Lo segundo, en el verso 43, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. ¿Saben ustedes, amados hermanos, sin ofender a ningún cristiano que me mira, la mayoría de muchos cristianos son así? Somos así. Amamos al que nos apoya y aborrecemos al que nos ataca. Y esta es una ley que si no sabemos manejarla, viviremos cautivos, sin crecimiento. Porque no hay diferencia entre un fariseo y yo. Si yo amo al que me ama y aborrezco al que me aborrezco, Jesús dice: ¿qué diferencia hay? Alguien tiene que alabar a Dios. Lo que nos hace cristianos y hijos de Dios es ser diferente al mundo. El mundo persigue al que lo persigue, responde al que le responde, diente por diente y ojo por ojo. Eso identifica al mundo, pero al Hijo de Dios responde bendición al que le manda maldición. Ora y ayuna por el que lo persigue. A mí me ha tocado entrar en ayuno de días enteros delante de Jehová por gente que me persigue. ¿Y qué ha pasado? Que en esos días yo siento una unción extraordinaria. Ese debe de ser nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro movimiento. Eso es lo que en Ekeisa nos hace hijos de Dios. Porque señales puede tener cualquiera, hasta un brujo. Señales. Pero los frutos hablan de quién yo soy. Y dice en el Antiguo Testamento: amarás a tu amigo, aborrece a tu enemigo. Los que son así están viviendo en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue una sombra. No es que está abolido, pero el Antiguo Testamento como la profecía y el Nuevo es el cumplimiento. ¿Me siguen? Jesucristo estableció un orden nuevo. Él dice: no será así. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y luego dice: ora por los que te ultrajan y los que te persiguen. Dobla rodilla y pasa horas llorando por aquellos que te ultrajan, que se burlan de ti. Haciendo esto, serás llamado hijo de Dios. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Para que seáis hecho hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos,
y que hace llover sobre justo e injusto. ¿Sabe usted cuánta gente odia a Dios? ¿Sabe usted en las naciones, de diferentes naciones, especialmente en Europa y en este país, que maldicen a Dios? Y dicen maldicen a Dios y no quieren, y dicen toda palabra profana en contra de Cristo. Y cuando se levantan, Dios les sigue dando sol. Dios no lo mata al instante porque lo maldijeron. Él pudiera cortarle la cabeza, y ¿quién le dice por qué mata? Si él es el que da vida. Él pudiera vengarse de todo el que no cree en Él. El mejor ejemplo de un pacificador es Dios. Alaba. Cuando Hitler mataba tanto judío y lo quemaba, Dios estaba mirando. Dios hubiese podido mandar un rayo y matar a Hitler. Pero es que Dios no es justicia como los hombres. La justicia de Dios es de Dios, no de los hombres. A su nombre. Aleluya. ¿Sigo aquí o no sigo? Hace salir el sol para bueno y para malo. Dios es tan amoroso que dice la Biblia: y busqué un hombre que hiciera vallado para yo no derramar mi ira sobre un pueblo perverso. Y como no encontré quien me pidiera perdón o quien intercediera por ellos, tuve que destruirlo. Ve, él no quería hacerlo. Pero como nadie comenzó a levantar oración, su justicia desató el juicio. A su nombre. Así que somos hechos y llamados hijos de Dios cuando somos pacificadores. Cuando damos fruto de amor, no con el que nos tira besos. Cuando damos fruto de amor con el que nos tira odio. Cuando damos fruto de amor con el que nos tira rayos. Cuando damos fruto de amor con aquel que quiere ver nuestra destrucción. Eso es lo que realmente nos hará hijos de Dios. A su nombre. A su nombre. La sabiduría que viene de lo alto, la Biblia dice que es pacífica. Según las escrituras en Santiago 3:17. Recuerden que yo estoy leyendo lo que dice la escritura. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todo el que habla con sabiduría de hombre provoca odio, pero todo el que habla con sabiduría de Dios trae paz y provocará incomodamiento en aquello que mantienen su pecado, pero en aquello que no mantienen su pecado produce paz. Dios nos llamó a ser pacificador. Hay muchos matrimonios hoy en día que están destruidos porque faltó este punto. Faltó que alguien fuera un pacificador. Hay muchos hombres y mujeres de Dios llamados para un ministerio glorioso y hoy en día están en una discoteca porque en un momento dado no hubo alguien que fuera un pacificador para resolver ese problema. Señores, lo que más existe en muchos lugares son cristianos atacadores que le encanta atacar en el momento de la batalla para ver la destrucción. A su nombre. Pero Dios levantará gente con una unción sobrenatural y serán los pacificadores que serán reconocidos como los hijos de Dios. Alguien dice aleluya. El pacificador mantiene la paz. Cuando tiene paz, ya ganaste la guerra. Dios es un Dios de paz. Dile a alguien: mantén la paz. Vamos, salúdalo, mantén la paz. Dios es un Dios de paz. Alguien diga aleluya. Miremoslo en la Biblia. Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios de paz. Quien me santifica es el Dios de paz. Sigo paro. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz, a quien va a aplastar es al diablo. Nuestro Dios es un Dios de paz. Primera de Corintios 14:33. Ustedes están aquí o se me están durmiendo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Alaba la gloria de Dios. ¿Qué Dios? ¿Un Dios de qué? De paz. Ahora, no nos confundamos. Dios es un Dios de paz, pero también de juicio contra aquel pecador que no se arrepiente. Porque la paz de Dios no es apoyar el pecado. La paz de Dios trae solución al pecador. ¿Hay alguien que alaba a Dios? No, Dios es un Dios de paz y yo voy a vivir como yo quiera. No, no es eso. Porque el juicio te puede alcanzar si no te arrepientes. Él es un Dios de paz cuando tú humillas tu corazón y lo abres ante Él, arrepentido y humillado delante de Dios. A su nombre. Dile a alguien, Él es el Dios de paz. ¿Qué dice Isaías capítulo 9 versículo 6? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y príncipe de ¿qué? ¿Príncipe de qué? Jesús dijo, y predicar este evangelio. El evangelio debe de traer paz a los quien lo escucha, porque se trata de Dios buscando la reconciliación del pecador, del caído. Y si alguien está destruido en sus pecados y en sus delitos, Dios no viene con una vara, Dios viene con un mensaje de restauración. Claro, señalándole lo malo que tiene, pero mostrándole lo bueno que puede ser. Cuando nuestro mensaje solo habla de lo malo que es alguien y no de lo bueno que puede ser, no lo está predicando completo. No viene de parte de Dios. Cuando Dios te reprende, te dice lo que está mal, pero te dice lo que puede hacer bien. Dios te da solución, porque Job dice, Él crea la llaga y Él crea la medicina. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien diga aleluya. Tenemos que ser gente de paz. Nos conviene. Nos conviene. Estoy a la mitad de esta enseñanza. Y lo próximo que voy a hablar nos conviene. Nos conviene. Alguien alabe la gloria de Dios. Alguien dele un aplauso al Rey de Reyes. A su nombre. Dile a alguien, mantén la paz. Dile a alguien, mantén la paz. Porque vienen tiempos gloriosos. ¿Cómo mantenemos la paz? Dile a alguien, ¿cómo mantenemos la paz? ¿Cómo recibimos qué? Paz. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Dale un aplauso al Rey Todopoderoso. Dile a alguien, ¿cómo mantiene la paz? Saluda a alguien y dile, ¿cómo mantiene la paz?